¿Cómo están, muchachos? Hoy vamos a aprender qué es y cómo se realizan las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia entre dos números seguidos es una constante. En este caso tenemos que la diferencia entre 7 y 3 es 4 y entre 7 y 11 es 4 y así sucesivamente. A esta diferencia la vamos a denominar razón o diferencia. La fórmula para hallar esta diferencia dentro de una progresión aritmética va a ser la siguiente. Teniendo que A1 es el primer número, vamos a hallar esta diferencia de la siguiente manera. A2 va a ser igual a A1 más D, es decir, el segundo número menos el primero nos va a dar igual a esta diferencia. Y así sucesivamente, con el tercero que va a ser igual al segundo más esa diferencia. De esta manera vamos a poder generalizar diciendo que un número cualquiera va a ser igual a el número anterior más esa diferencia. O, ordenando, vamos a tener que la razón es igual a un número posterior menos el número anterior. A continuación vamos a explicar cómo hallar el término enésimo dentro de una sucesión aritmética. Es decir, hallar el número que queramos, por ejemplo, 37 o 27, dentro de la sucesión numérica. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. AN igual a A1 más N menos 1 por D o la razón. Donde AN va a ser el término enésimo, es decir, el término que queramos hallar. A1 va a ser el primer término. N va a ser la posición del término que queramos hallar. Y D va a ser la diferencia o la razón. Para entender mejor lo anteriormente explicado, vamos a realizar un ejemplo en el que tenemos que encontrar el octavo término de la progresión 2, 7, 12, 17 y así sucesivamente. El primer paso es hallar la razón o diferencia. Para eso vamos a utilizar la fórmula que habíamos explicado antes, que es D igual a un número menos el anterior. En este caso vamos a tener que D va a ser igual a 7 menos 2, lo cual nos da 5. Es decir, que nuestra razón va a ser igual a 5. En el segundo paso tenemos que reemplazar en la fórmula del término enésimo. Es decir, AN igual a el primer término más N menos 1 por D. En este caso nos piden hallar el octavo término, es decir, A8. Igual a el primer término, que es 2, más 8, que es el término que queremos hallar, la posición del término que queremos hallar, menos 1 por 5, que es la razón. Entonces vamos a tener que el octavo término es igual a 2 más 7 por 5, es decir, que el octavo término es igual a 37. Vamos a realizar un segundo ejemplo en el cual la sucesión aritmética va a ser descendiente y por fracciones. En este ejemplo tenemos que encontrar el décimo término de la siguiente progresión: 2, 6 quintos, 2 quintos, menos 2 quintos y así sucesivamente. Como ya les habíamos dicho, el primer paso es hallar la diferencia. Para esto vamos a agarrar el segundo término menos el primer término. En este caso, 6 quintos menos 2 nos va a dar una razón o diferencia de menos 4 quintos. En el segundo paso tenemos que reemplazar en la fórmula de término enésimo los términos que tenemos. Es decir, para hallar el décimo término tenemos que reemplazar el primer término más la posición del término que queremos encontrar menos 1 por la razón y diferencia, que en este caso es menos 4 quintos, que es lo que habíamos hallado en el anterior paso. Entonces, realizando la operación nos va a dar que el décimo término es menos 26 quintos. Otro tipo de ejercicio que se realiza con las progresiones aritméticas es hallar el término enésimo
cuando se conoce un término cualquiera de la sucesión aritmética y la razón. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. A sub n igual a sub k más n menos k por b, donde a sub n es el término que queremos encontrar, a sub k el término conocido, n la posición del término que queremos encontrar y k la posición del término conocido y d la razón o diferencia. A continuación vamos a explicar esto mejor con un ejemplo. En el ejemplo nos dicen que debemos hallar el décimo término a sub 10 cuando se conoce a sub 7, que es igual a 19, y la diferencia, que es de 3. Entonces, en nuestra asociación aritmética, a sub 1, a sub 2, a sub 3, y así sucesivamente hasta llegar a sub 19, sabemos que la diferencia va a ser 3 y que el séptimo término, a sub 7, es igual a 19. Entonces, reemplazando en la fórmula ya explicada, vamos a tener que el décimo término, o a sub 10, va a ser igual a el séptimo término más 10, que es la posición del término que queremos hallar, menos 7, que es la posición del término que ya conocemos, por 3. Entonces, el décimo término va a ser igual a 19 más 3 por 3. Esto nos va a dar que el décimo término es igual a 28. Con eso hemos terminado de explicar qué son y cómo se realizan las progresiones aritméticas. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y nosotros se la responderemos.